Seguro que al editar o al escuchar un podcast has notado diferencias de volumen entre sus participantes o entre las voces de los protagonistas y las sintonías, pero también te habrás encontrado con podcasts a los que esto no les ocurre y es gracias a la normalización y a la limitación de los audios. Dos conceptos que tienen sus cosas en común, pero que, aunque son parecidos, también son muy diferentes. Ahora te cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si te apasiona el podcasting, estás en el sitio indicado. Te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde comparto noticias, recursos, anécdotas y opiniones sobre este medio de comunicación digital que tanto me fascina. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora grabo este programa para ti cada día de la semana. Bueno, de lunes a viernes. ¡Empezamos! Últimamente me encuentro con muchos experimentos, tanto dentro como fuera del entorno podcast, que intentan acercarse al público más joven, pero muy pocos lo hacen con un equilibrio como sí que lo está haciendo el podcast Clásicos con Altura, el patrocinador que me acompaña esta semana al otro lado del micrófono. Este podcast nos ofrece conversaciones que parten de los clásicos de la literatura para hablar de cosas tan contemporáneas como, por ejemplo, las red flags o el lugar que ocupa la sensibilidad en una época tan acelerada como la actual en la que vivimos. Disfruta de este podcast en tu plataforma habitual y para hacerlo muy cómodamente te voy a dejar los enlaces a su perfil de Spotify, a su canal de YouTube y a su podlink en las notas de este episodio. Hoy te quiero hablar de dos conceptos muy habituales en la edición de audio, en la edición de sonido, pero que muchas veces se confunden entre sí, y es el hecho de normalizar un audio y de limitar un audio. Son dos formas de tratar el volumen de nuestros sonidos, de unas pistas, pero con propósitos distintos. Ambos hacen referencia al volumen o a la recepción auditiva de sonido, pero bueno, vamos a ver las diferencias entre ellos, así que si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre estos dos procesos o cuál deberías usar primero o cuál le beneficia mejor al sonido que estás intentando editar, pues quédate porque te voy a intentar explicar de una forma sencilla y con varios ejemplos en qué consiste esto de normalizar o limitar un audio. En primer lugar, ¿qué es normalizar un audio? Vayamos por partes. A ver, normalizar un audio consiste básicamente en ajustar su volumen, digamos, máximo. Su volumen, lo que vamos a considerar normal a partir de ahora. Su volumen global para que alcance el nivel objetivo que nosotros le queremos indicar. Pero claro, aquí tenemos que distinguir entre diferentes procesos de normalización. Se puede normalizar de dos maneras diferentes. Por un lado, la normalización de pico, que sube o baja el volumen del audio en general, en global, para que su punto más alto, ese pico, llegue a un valor concreto. Por ejemplo, yo suelo tratar los audios en un primer momento con menos 3 decibelios, menos 3 dBFS. Esto, digamos que no altera la diferencia entre las partes que están más bajitas, más suaves, y las partes que están más fuertes, sino que simplemente le dice como máximo el pico más alto de este audio tiene que ser, pues eso, menos 3. Se puede forzar incluso a menos 0,1 para que sea súper alto, pero claro, solamente ese pico. Si el resto de audio está, digamos, muy bajito, pero hay un pico que suena mucho, pues esto no es que sea muy efectivo. Sin embargo, la normalización por sonoridad, basada en los famosos loops, de los cuales os hablé hace unos cuantos capítulos, aquí ya sí, esto sería más efectivo, porque no comprueba solamente el pico máximo, sino cómo percibimos el volumen de todo ese audio en global con los oídos humanos. Digamos que esta manera sirve para homogeneizar todo el volumen del audio o de la pista que nosotros estemos intentando normalizar. Este estándar, esta manera de normalizar, es la más usada en la música, en el podcasting y sobre todo en las plataformas digitales, las cuales nos indican, bueno, pues en esta plataforma tenéis que usar esta medida, estos loops, a menos 14 o menos 16 loops, para que tu podcast o tu música se oiga correctamente a través de cualquier plataforma que os venga a la cabeza. Claro, esto sirve para que el oyente que recibe ese audio
pues no tenga que estar continuamente subiendo y bajando el volumen. Sin embargo, si solamente aplicamos una normalización de pico, pues es posible que durante todo el episodio tenga que tener el volumen muy elevado, pero cuando hay un pico, como nosotros le hemos dicho que ese va a ser el punto máximo, ahí va a sonar al máximo de potencia que tenga el sistema de sonido donde se esté reproduciendo. Sin embargo, si lo hacemos todo por la sonoridad basada en los loops, en ese caso no, porque todo se homogeneiza, ¿no? Digamos que la referencia que a la que vamos a entregar nuestros audios la van a percibir los oídos humanos siempre en la misma medida, no, sino en la misma media. Siempre se va a escuchar todo como pico máximo en esos menos 14, menos 16 loops para que suene todo más o menos igual. Como os decía antes, sobre los loops os hablé hace poco más de un año, el 4 de abril del 2024, en el episodio 952, titulado ¿Qué son los loops y cuál es el nivel idóneo para un podcast? Os voy a dejar un enlace de todas maneras en las notas del episodio para que lo tengáis más fácil. Y por otro lado, ¿qué es esto de limitar un audio? Pues si con la normalización le hemos indicado el pico máximo, aquí lo que le vamos a decir es dónde está el máximo, el límite máximo por el cual no queremos escuchar más sonido. La limitación, ya digo, es un proceso más agresivo, porque lo que está fuera de ese límite se queda fuera del sonido, lo corta. Por ejemplo, si establecemos el límite en menos 3 decibelios, todo lo que supere esos menos 3 decibelios, que llegue, digamos, por encima de esos 3 decibelios, automáticamente fuera, lo eliminamos. No es que le digamos, no, si sobrepasa de esos menos 3 decibelios, me bajas el volumen de todo. No, lo que haya fuera de ese límite se corta. Como decía, pues es más agresivo. Ojo, yo lo utilizo muy a menudo, pero tenemos que intentar conocer estos dos procesos para aplicar uno u otro dependiendo de pues el audio en el que estemos tratando, porque en este caso, al limitar nuestros audios, estamos perdiendo frecuencias, estamos perdiendo sonidos realmente. Esos picos más altos que a lo mejor pues, no son útiles o no, pues puede ser que nos interese reducirlos, normalizando el audio, o bien cortarlos de raíz y actuando con esta barrera digital, ¿no? Que es el limitador, para que esos picos se cuelen en la grabación y saturen o distorsionen, en fin. Aquí también hay varios tipos de limitaciones. Lo más común en nuestros podcasts es usar un limitador de picos, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien se ríe muy alto, cuando alguien tose o chilla mucho porque levanta la voz, pues este limitador de picos lo que hace es decir, bueno, por mucho que se haya colado aquí un sonido muy muy fuerte, pues realmente no nos es necesario dejar todo ese pico de volumen, porque es una persona que ha tosido frente al micrófono, y para qué queremos, al revés, si la podemos evitar, esa distorsión que crea una tos o una carcajada, pues la podemos evitar, ¿no? Vamos a utilizar el limitador para que ese pico exagerado de volumen se quede fuera, y vamos a decirle que, bueno, pues que no nos importa perder ese exceso de volumen. Como decía, hay varias maneras de limitar. Podemos utilizar otros limitadores más suaves que lo que hacen es, digamos, recortar o trabajar de forma más progresiva esos picos sin que sea un corte muy brusco o no tan brusco, mejor dicho, y bueno, que esa onda no se vea con un corte recto, sino que sea más ajustadito, ¿no? Más normal, que sea un sonido más natural. De la otra manera, con los limitadores agresivos, vemos ahí que se corta de raíz y todo lo que haya por encima del límite que nosotros le hayamos marcado se queda automáticamente recto y no suena natural. No suena natural si le pones el oído. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre normalizar y limitar? Bueno, pues por un lado, como he dicho antes, normalizar lo que hace es ajustar el volumen general, y limitar lo que hace es recortar los picos que se queden por encima de nuestro límite. Con la normalización ajustamos todo el volumen de nuestro audio, y con la limitación lo que hacemos es recortar lo que está fuera del límite que nosotros le hayamos marcado. ¿La limitación sube el volumen de nuestro audio en general, o digamos que lo sirve para aumentar las partes más bajitas de nuestro volumen, del volumen de nuestra pista? No. Lo que pasa es que como recorta las que sí que están
fuera de nuestros límites, si luego normalizamos, pues eso nos ayuda a levantar un poquito las frecuencias más bajitas, porque las más altas nos hemos preocupado de recortarlas para que al volver a normalizar, para que al normalizar por loops, pues esas no nos estropeen esa media de volumen, ¿no? Digamos que la normalización sirve para igualar volúmenes y la limitación sirve para recortar esos volúmenes exagerados. O sea, es una manera distinta porque una es, ya digo, más agresiva que la otra. Por ejemplo, la normalización nos puede servir para subir el volumen de un episodio al completo. Esto es lo que suelo utilizar yo con los loops. Y la limitación nos puede ayudar para controlar un golpe, una risa muy fuerte, una tos o cualquier sonido que sea, digamos, un pico de sonido que no tiene mucho sentido que sobresalga por encima de todo el episodio. Si tenemos un episodio grabado en varias pistas o con varios micrófonos y vemos que todo el volumen es más o menos regular, bueno, pues podemos ir aplicando normalización y limitación a todos ellos. Pero, claro, tenemos que intentar jugar con estas herramientas para, sobre todo si los micrófonos son diferentes o si las pistas son muy diferentes porque hemos metido cortes de audio o música, pues hay veces que tendremos que normalizar, hay veces que tendremos que limitar y hay veces que tendremos que normalizar, limitar, volver a normalizar y luego además pasarlo todo por los loops. Yo lo hago así, yo dependiendo del corte normalmente siempre normalizo, luego le paso un limitador para, bueno, vale, hay aquí de estos audios que me duran 10 minutos o 20 minutos o una hora o lo que sea, pues hay 4 picos que no me interesa que se me cuelen en la grabación, pues bueno, primero lo normalizo, luego le paso un limitador y ya una vez que tengo, digamos, todas las pistas normalizadas a un mismo volumen, las monto y es una vez montadas, una vez exportado el audio, cuando le aplico una normalización por loops, para que todo el audio en conjunto, con todas las pistas ya montadas, tenga un volumen similar durante toda la duración de ese audio. Pero bueno, esa es mi manera de trabajar. Así que ahora os toca a vosotros, ya que sabéis cuál es la diferencia entre normalizar y limitar, pues seguro que ambas cosas os ayudan a controlar mejor los volúmenes de vuestros episodios. Podéis normalizar para que esté a todo un volumen coherente y sobre todo podéis limitar para evitar sustos, saturaciones o sobre todo para que un oyente no tenga que abandonar vuestro podcast porque está continuamente subiendo y bajando el volumen. Como decía, ¿no? Son herramientas distintas para problemas diferentes, pero que hacen cosas parecidas, ¿no? Que nos sirven para ajustar los volúmenes en un aspecto o en otro. Pues bueno, diferentes herramientas, ¿no? Que merece la pena conocer. De todas maneras, si queréis aprender a utilizarlas mejor, si tenéis cualquier duda, o incluso si no queréis complicaros, si queréis delegar la edición de sonido de vuestro podcast, pues yo aquí estoy encantado de ayudaros, pues ya sea con una asesoría, con una mentoría o directamente encargándome de la edición de vuestro podcast. Solamente tenéis que escribirme un correo a jorgemarin@eob.es y estaré encantado de ayudaros. Es que, vamos, esto, como podéis notar al día a día, esto es mi pasión. Podéis encontrar este episodio y el resto de capítulos anteriores en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, donde también descubriréis las formas de uniros a la comunidad de Telegram, de apoyar este proyecto a través de Ko-fi o incluso patrocinar los episodios de este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.